Y hoy en el webinar que hemos preparado desde CK Magán Abogados, lo primero, muchísimas gracias a los más de 300 inscritos, con lo cual nos agrada saber que hemos acertado en el tema y vemos que hay muchas cuestiones aún por resolver respecto al Real Decreto 18/2020, que sobre todo vamos a analizar hoy el tema de los ERTE de fuerza mayor, total y parcial, todas las cuestiones que se están produciendo ahora en la desescalada y mientras que las empresas van deshaciendo estos ERTE y recuperando empleados. E igualmente vamos a ver cuestiones ligadas a los deberes del mantenimiento del empleo, a los que estas empresas que se han acogido a los ERTE están, nunca mejor dicho, obligadas. Por mi parte, poco más. Soy Carmen Castillo, la directora de Marketing y Comunicación de CK Magán. Yo lo único, voy a interrumpir en alguna ocasión para lanzar las preguntas que pueden ir ya lanzándonos a través del chat en directo, y presento ya muy brevemente a los dos ponentes: Guillermo Barrio, of Counsel del área de laboral de CK Magán y catedrático de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos, y Alberto Novoa, socio del área laboral, profesor de Derecho del Trabajo. Y hoy un día especial para él, que es su cumpleaños, y le hemos robado unas horitas para que esté aquí con nosotros. Así que aprovechamos y le felicitamos y le damos gracias por este tiempillo que nos dedica. Muchas gracias y cuando queráis. Hola, pues muy buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Bueno, me corresponde a mí, en primer lugar, abordar la primera parte de la intervención, que es la relativa a la determinación de los ERTEs de fuerza mayor total o fuerza mayor parcial, y sobre la base de eso, pues saber cómo funcionan las exoneraciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, y luego me acompañará Alberto al finalizar mi intervención sobre el mantenimiento del compromiso de empleo. Vamos a empezar entonces con la primera parte. Muchas de las preguntas que nos habéis hecho hacen referencia a la distinción entre ERTE de fuerza mayor total o parcial. Bueno, respecto a este tema ha habido una confusión claro, al final se han aprobado tantos reales decretos leyes que uno ya no sabe realmente de qué tipo de conceptos está hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas de vuestras preguntas, en vez de ser cómo cotiza la recaudación conjunta, una cosa muy complicadita, habéis preguntado: oye, mira, explícanos la diferencia general entre ERTE, fuerza mayor y parcial. Entonces, vamos a retrotraernos un poquito al principio y iremos avanzando al respecto. Mirad, en primer lugar se aprobó el Real Decreto Ley 8/20, como sabéis todos, y ahí se contemplan en el artículo 22 los expedientes de regulación por fuerza mayor de empleo, que desde el punto de vista de los efectos pueden afectar totalmente a la actividad o afectar a la actividad de forma parcial. Esto va a ocurrir lo mismo con los expedientes de regulación de empleo ETOP. Yo puedo tener un expediente de regulación de empleo de fuerza mayor o ETOP que afecte a todos los trabajadores, solo a parte de los trabajadores, y dentro de los trabajadores afectados que afecte de distinta manera. Si tenemos una afectación total de la actividad, hay inactividad en la empresa, en el centro de trabajo, y por tanto lo que correspondería era suspender los contratos de trabajo. En cambio, si tenemos una afectación parcial a la actividad, puede ser que parte de la actividad trabaje y parte de la actividad no trabaje, y parte de la plantilla trabaje o no trabaje, y la parte de plantilla que trabaje o no trabaje, la que está afectada por el ERTE, pues le veamos afectados por suspensión o por reducción de jornada. Desde este punto de vista, clasificamos los ERTEs por fuerza mayor como únicos, no hay más que un ERTE de fuerza mayor, con efectos totales o parciales, y ya está. Y esto ha sido así hasta el 13 de mayo. Y de hecho el Real Decreto Ley, el 15/20, cuando habla por primera vez de fuerza mayor parcial, está refiriéndose a los efectos de un ERTE de fuerza mayor. Tener en cuenta que nosotros a la autoridad laboral lo que le pedimos es la constatación de la fuerza mayor. Y una vez que nos dicen si existe fuerza mayor o no de forma expresa por silencio administrativo, luego pues decidimos afectar a más o menos a más. En el Real Decreto Ley 18/2020 se introducen, sin embargo, los conceptos de fuerza mayor total y parcial, pero no atendiendo a los efectos, sino a las causas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Todo fuerza mayor puede afectar en efectos más o menos, pero a partir del 13 de mayo se introducen estos dos conceptos de fuerza mayor total y fuerza mayor parcial. ¿Y cuál es el punto de referencia? Las causas. Causas que yo alegué en el expediente de regulación de empleo. Las causas de cada expediente de regulación de empleo pueden ser totalmente diferentes, aunque deriven de una misma norma gobernativa o de una misma decisión sanitaria, pero van a venir determinadas en función de si se puede o no se puede recuperar la actividad.
Si se puede recuperar la actividad, estaríamos en fuerza mayor parcial, y si no se puede, estaríamos en fuerza mayor total. Esa es la diferencia. En cualquier caso, tanto en los efectos como el punto de vista de las causas, quien decide, una vez reconocida la fuerza mayor, afectar a menos o más gente es la empresa. Y en segundo lugar, con el Real Decreto Ley 18/20, quien decide si se puede o no se puede reactivar la actividad, y por lo tanto, si estamos en una fuerza mayor total o parcial, también es la empresa a través de la famosa declaración responsable. Bien, por supuesto, causas y efectos están relacionados, pero lo que no podríamos es mezclar los dos conceptos, porque eso nos va a llevar a la confusión de pensar que todas las empresas que tengan gente trabajando están en fuerza mayor parcial, y no tiene por qué ser así. Ahora lo vamos a ver. Ahora nos centramos ya en el Real Decreto Ley 18/2020. Y ahí la clave, y esto es muy importante, es que nos fijemos en las causas en virtud de las cuales nosotros pedimos el expediente de regulación de empleo. No quiero que pensemos si estamos en fase 3, si estamos en fase 2, si estamos en fase 0. Eso no es lo importante. Lo importante es que yo en su día dije que no podía trabajar por tal o cual motivo. De forma expresa, la autoridad laboral o por silencio administrativo me constataron la existencia de fuerza mayor, y ahora lo que se pregunta a partir del 13 de mayo es si esas causas que en su día alegamos te permiten o no recuperar la actividad. Bueno, si puedo recuperar totalmente la actividad, entonces lo suyo sería que pusiéramos fin al ERTE por fuerza mayor, ¿vale? O sea, en aquellos supuestos en los que, oye, yo tengo un bar, un restaurante, un hotel o otro tipo de negocio y ya puedo recuperar totalmente la actividad, tendríamos la posibilidad de recuperar la actividad y, por tanto, poner fin al ERTE fuerza mayor. Ya os adelanto, porque también este es otro tema que nos habéis preguntado, que con los criterios administrativos la finalización del ERTE de fuerza mayor va a depender de la empresa, de tal manera que la Tesorería General de la Seguridad Social ha entendido, volveremos sobre ello, que puede recuperar a todos los trabajadores, pero si no haces una declaración expresa de renuncia al ERTE, pues no has comunicado que ha finalizado, ¿eh? Eso volveremos más adelante, pero ya adelanto, si tú puedes recuperar totalmente la actividad, lo suyo es que en un plazo de 15 días desde que ya tienen a fecha de efectos la renuncia al ERTE, pues comuniques a la autoridad laboral el fin del mismo. Si por el contrario no puede recuperar la actividad de ninguna manera, pues lo que procedería es que estuviésemos en un ERTE de fuerza mayor total. ERTE de fuerza mayor total que puede ser suspensivo o puede ser de reducción de jornada. Y mirad, si yo estaba con los contratos suspendidos y los mantengo suspendidos, estoy en fuerza mayor total. Y si yo tenía reducciones de jornada y los mantengo con reducciones de jornada sin incrementos, puedo estar en fuerza mayor total. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una empresa con parte de los trabajadores de la plantilla trabajando, ¿vale? Con parte de la plantilla afectada por el ERTE, pero a esa gente que tengo afectada yo no la puedo recuperar más porque no puedo recuperar mi actividad. Bueno, pues aunque desde el punto de vista de los efectos mi ERTE fuese parcial, porque hay parte de la actividad que se mantiene y parte que no, si las causas que yo solicite en su día para el expediente de fuerza mayor me impiden recuperar totalmente la actividad que yo afecte en su día, pues si tengo gente suspendida, los dejo suspendido, y si tengo gente con reducción de jornada, los dejo con reducción de jornada. Entonces eso sería un ERTE de fuerza mayor total. Y en el medio estaría el ERTE de fuerza mayor parcial, es decir, en aquellos supuestos en los que en las causas que yo alegué, insisto, no fase 1, no fase 2, no fase X, sino las causas que yo en su día dije que me impedían desarrollar la actividad se han diluido, no han desaparecido del todo y me permiten retomar la actividad. Si yo tenía gente suspendida o con reducción de jornada, pues la norma dice que si tienes gente suspendida y puedes recuperar la actividad, pues puedes pasar a reducción de jornada o puedes tener otras alternativas. Pues, por ejemplo, puedes tener gente suspendida y la dejas suspendida, gente suspendida que pase a reducción de jornada y gente suspendida que pase a trabajar plenamente. Esas podrían ser una de las consecuencias de la declaración de fuerza mayor parcial. O si yo tenía parte de la actividad en reducción de jornada, pues ¿qué sería un ERTE de fuerza mayor parcial? Pues que si los tenía con reducción de jornada al 70%, pues por ejemplo que pasen al 50%. En el supuesto de abajo, en fuerza mayor total, los tenía al 70% y no los puedo tocar porque no puedo recuperar mi actividad.
pero el fuerza mayor parcial los tenía al 70% y puedo pasar al 50%. Se ha producido, por tanto, un incremento de la actividad. O bien puedo adoptar otras medidas, pues de 70% de reducción de jornada paso al 50%, o gente que tenía en reducción de jornada la incorporo. Bien, también, como hemos visto antes, la decisión de si estoy en un escenario o en otro depende de la empresa, ¿eh? Es una decisión empresarial. Ahora volveremos a la declaración responsable. En principio, los criterios administrativos dejan en mano de las empresas esa decisión, pero ya os adelanto que esa decisión es fiscalizable. Es decir, aunque nos vayan a decir unos parámetros administrativos, yo os aconsejaría que nos moviéramos en un terreno de realidad. Si puedo recuperar la actividad, empiezo a recuperarla en la medida necesaria para el desarrollo de mi actividad, que eso es otra cosa, ahora veremos, pero si no puedo recuperar la actividad, pues me quedo como está. Bien. Y la tercera, la última cuestión que se plantea en relación a esta distinción de ERTEs de un tipo u otro son los tránsitos, ¿vale? A ver, la norma está pensada para desescalar, no para escalar. O sea, lo normal es que de un fuerza mayor total pase a un fuerza mayor parcial y de un fuerza mayor parcial pase a un fin de ERTE. Si yo he renunciado expresamente al ERTE, pasar a un fuerza mayor parcial, pues no parece recomendable. Y salvo que la cosa se agrave, pasar de fuerza mayor parcial, escalar a fuerza mayor total, pues tampoco parece recomendable. ¿Qué es lo que se está comentando desde el punto de vista administrativo? Que si tú has podido recuperar la actividad y te encuentras en fuerza mayor parcial, ¿vale? Pues que ahí tú afectes y desafectes, ¿eh? Ahí sí que hay libertad de afectar más o menos y volver a afectar, ¿vale? Pero no en escalada, ¿eh? No pasemos de un fin de ERTE a un fuerza mayor parcial o de un fuerza mayor parcial a un total, sino que reconociendo que las causas que impidían el ejercicio de mi actividad se han diluido y por tanto puedo recuperar la actividad en más o en menos, al principio más y después, al principio menos y después un poquito más, pues ahí me muevo y ahí puedo afectar y desafectar, siempre que esté en fuerza mayor parcial, pero en horizontal, no en vertical. Eso es un poco lo que trataríamos de evitar. Bien, dicho esto, estarían las comunicaciones, ¿vale? Y con esto terminaríamos lo que son las exposiciones así esquemáticas para pasar a los criterios administrativos. A ver, a la autoridad laboral, ¿qué hay que comunicarle? Pues si yo voy a renunciar totalmente al ERTE, fuerza mayor, tengo un plazo de 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia para comunicar a la autoridad laboral que voy a renunciar al ERTE. Como el criterio administrativo de la tesorería está entendiendo que puedes afectar o desafectar a todos los trabajadores, es decir, oye, toda la plantilla a trabajar, pero si no haces una renuncia total al ERTE, todavía estarías en fuerza mayor parcial, bueno, pues ahí ya dependerá de lo que os encontréis en cada caso. Es decir, oye, yo afecto a todos o a una parte o a casi todos, oye, ya comunicaré la renuncia al ERTE pues más adelante, ¿no? Pero si realmente lo que quiero es renunciar al ERTE, poner fin al ERTE, esa renuncia tiene que ser de forma expresa y comunicada a la autoridad laboral. Al SEPE o al Instituto Social de la Marina, que son las entidades gestoras encargadas del desempleo, también le tengo que comunicar. Si voy a renunciar de forma expresa al ERTE, de fuerza mayor, porque ya quiero desafectar a toda la plantilla y además quiero renunciar a la aplicación del expediente de regulación de empleo, pues entonces le comunicaré tal renuncia al ERTE. O si lo que quiero es renunciar parcialmente al ERTE, en la norma habla de modificación. O sea, si yo tenía gente con suspensión y quiero que se pase a reducción de jornada o a actividad plena, o tenía gente con reducción de jornada máxima y la quiero pasar a media, pues lo tengo que comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Por qué? Porque en función de lo que pase, las prestaciones por desempleo se suspenden o se regularizan. Se suspenden cuando ya el trabajador se ha reincorporado y se regularizan pues cuando, por ejemplo, ha pasado de una reducción de jornada del 70% al 50%. Y bueno, un poco el follón de todo esto que estamos teniendo es las comunicaciones al servicio común, que es a la Tesorería General de la Seguridad Social, en función de las exoneraciones en la cuota a la Seguridad Social. A ver, a la Seguridad Social hay que comunicarle dos cosas. Y esto es importante. En primer lugar, la declaración responsable de qué escenario me encuentro yo. Yo creo que estoy en ERTE fuerza mayor total, es decir, no puedo recuperar mi actividad, o puedo recuperar en parte mi actividad. Eso es la declaración responsable. Importante, la declaración responsable no se hace a través de un documento, un formulario, juro, prometo que somos los mejores, sino que es un cambio de clave a través del sistema de red. A ver,
Eso no quiere decir que no vincules. Si yo digo que mi escenario es uno y luego resulta que la práctica es otro, pues estaría haciendo una declaración inexacta o una incorrección. No voy a decir una falsedad, sino una incorrección en la comunicación. Pero no hace falta hacer un documento especial, sino en el sistema red es cambiar unas claves, ya nos ha dicho la tesorería en qué conceptos, se cambian esas claves o se establecen esas claves y en función de eso yo digo que mi escenario es de fuerza mayor parcial o de fuerza mayor total. Pero además lo que tengo que hacer es una variación de datos. Por cada persona trabajadora que siga o no siga afectada por el ERTE y luego por cada porcentaje en el que tenga afectada o no a esa gente. Es decir, yo tengo que decir, mi escenario es fuerza mayor total y no voy a mover a nadie, o tengo que decir es, mi escenario es fuerza mayor parcial y a Guillermo y a Alberto los voy a pasar a suspensión, perdón, a reducción de jornada, o los voy a desafectar totalmente. Eso serían las variaciones de datos. Importante, lo que os decía, si estamos en fuerza mayor parcial, yo no voy a escalar, como mucho desescalaré, pero sí que en el plano horizontal voy a hacer muchas afectaciones y desafectaciones, ¿no? Pues puedo hacer que vengan al principio unos, después los vuelvo a afectar al ERTE, que vengan otros, etcétera, según cómo vaya, ¿de acuerdo? Pero declaración responsable y variaciones de datos. Y yo lo que puedo decir es, renuncio al ERTE, ¿vale? No quiero aplicar el expediente de regulación de empleo, ¿vale? Ya lo he terminado, volveremos sobre esto ahora en los criterios. Si renuncio al ERTE se acaban las exoneraciones, ¿vale? Entonces es un poco curioso, pero digamos que las empresas que se reincorporan antes no hemos previsto exoneraciones. A ver qué pasa mañana, a ver qué se pasa hoy en el Consejo de Ministros y a ver qué se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado, que ya se anunció un nuevo Real Decreto Ley y es probable que alguna medida nueva haya. Pero si una empresa en un momento dado, no me importa que sea antes o después del 13 de mayo, comunica de forma expresa que renuncia al ERTE, se acaban las exoneraciones. Por eso la tesorería, y eso habéis preguntado algunos, dice, bueno, usted desafecte o recupere la plantilla, incluso toda la plantilla, pero mientras no me diga usted que renuncia al ERTE, le aplicaré las exoneraciones. Bueno, es un criterio administrativo que lo que persigue es beneficiar, pero eso no dice la norma. Si tú has recuperado a todos y se da por supuesto que el ERTE está finalizado, lo suyo sería que no tengas exoneraciones. Pero ¿cómo va a funcionar las exoneraciones o la ausencia de exoneraciones en supuestos de fin de ERTE cuando has afectado a toda la plantilla? Cuando comuniques a la autoridad laboral y al SEPE la renuncia total al expediente de fuerza mayor. Por eso, bueno, pues lo que hay que hacer es desafectar si quieres y esperar a comunicar la renuncia total del ERTE. Si yo lo que creo es que mi escenario es de fuerza mayor total, porque no puedo recuperar, importante, distinguirme efectos de causas. Puede ser que yo tenga a 5 trabajadores trabajando y a 5 afectados, pero siempre ha sido mi ERTE así, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de los efectos, será efectos parciales, pero desde el punto de vista de las causas, yo he afectado a 5 y no hay forma de que pueda recuperar esos 5, pues estoy en fuerza mayor total. Entonces, hasta que no pase a fuerza mayor parcial, tengo las exoneraciones más beneficiosas del Real Decreto Ley 8/20. Según el tamaño de la empresa, de 100% de exoneraciones de las cuotas empresariales o el 75%. Y si lo que digo es que paso a ERTE y fuerza mayor parcial, porque renuncio parcialmente al ERTE, afectando y desafectando gente, continua, simultánea, sucesivamente, porque hay distintas posibilidades de juego, las exoneraciones que se me aplican entonces son las del Real Decreto Ley 18/20 y sobre todo a partir del 13 de mayo. A ver, a la hora de entender las exoneraciones, claro, nosotros queremos que se nos exoneren las cuotas a la Seguridad Social. Pensar que el escenario inicial fue, empresario, te voy a exonerar de las cuotas empresariales respecto a gente que no está trabajando o está trabajando menos, ¿vale? ¿Y cómo funciona el Real Decreto Ley 18/2020? Oye, empresa, te voy a exonerar respecto a la gente que sigues teniendo afectada por el ERTE, pero también te voy a exonerar por la gente que está trabajando. Es decir, el recuperar a gente conlleva exoneraciones que antes no había. O sea, que dentro de lo que cabe, las dos posibilidades son compatibles. Vamos ahora con los criterios administrativos para finalizar esta primera parte y luego dar entrada a Alberto y después a las preguntas. Bueno, criterios administrativos que están reflejados de modo de resumen en la última boletín circular de la Tesorería General de la Seguridad Social que tenéis disponibles en Noticias Sistema Red, son fácilmente localizables.
y que en principio acoge los criterios de la Dirección General de Trabajo y del Servicio de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social. Bueno, primero, la fuerza parcial no actúa de forma automática. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, para saber si estoy en fuerza mayor total o parcial, lo importante no es fase 1, 2 o 3. Lo importante es qué dije yo en mi memoria sobre el ERTE de fuerza mayor. Si yo dije que yo no podía trabajar por cierta causa y esa causa se mantiene, la causa impeditiva, pues el que se haya aprobado el Real Decreto Ley 18/2020 de forma automática no determina que yo paso a fuerza mayor total o parcial. Habrá que ver las causas, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Segunda cosa importante, elementos para la concurrencia de la fuerza mayor parcial. Mirad, tanto la Dirección General de Trabajo como la Tesorería General de la Seguridad Social contemplan esos 3 elementos, ¿vale? Que son, en primer lugar, que el 13 de mayo, hasta el 13 de mayo solo había fuerza mayor única. No había ni total y parcial, y había parcial o total en los efectos, pero no en las causas, ¿vale? Entonces, si el 13 de mayo yo no tenía activo un ERTE de fuerza mayor, pues esto ya no va para mí, ¿de acuerdo? En cambio, si el 13 de mayo yo tengo activo un ERTE de fuerza mayor, o hoy yo tengo activo un ERTE de fuerza mayor, pues lo que estamos diciendo, esa distinción en fuerza mayor total o parcial existe. Es decir, tienes que tener en vigor un ERTE de fuerza mayor. Segundo, que las causas del ERTE... Hola, Guillermo, perdona que te interrumpa un poquito. Es que estamos viendo que has dejado la primera slide. A ver si pudieras moverlo porque la gente no puede seguir el contenido tan claro con el apoyo del PowerPoint que habías preparado. Sí. ¿Quieres que deje esta? No, que que pongas la slide del PowerPoint que estabas comentando, que yo creo que va a quedar bastante más claro para los oyentes. Ah, vale, pues estaba en ella. No sé si... ¿No se ve ahora criterios administrativos? No le estás compartiendo. Pues un momentito, vamos a ver, lo vuelvo a poner otra vez. Sí, a mí sale compartir. Ahora, ¿sí? Ahora ponlo en grande, sí. Ponlo en grande. ¿Así está? ¿Se ve otra vez, Carmen? Compartir presentación, tienes que poner, perdona. Sí, pues ahí la tengo. Disculpa a todos por, ya sabéis, el tema en directo. Bueno, la vuelvo a compartir. A ver. ¿Se ve ahora? Carmen, ¿se ve ahora? Ahora solo tiene que ponerlo en grande. Tienes que ponerlo en grande. Se ve, pero se ve ¿ahora? Todo. Pero bueno, si la puedes poner en grande, te lo agradecemos. ¿Y ahora se ve? Y de que abajo me pone... No, déjala así si te parece y ahora te comentamos por privado. Vale, pues si queréis, ¿así la veis? Ahora está bien. Gracias. Bueno, pues sigo entonces. Bueno, os decía, disculpad, la verdad. Bueno, entonces, hay como 3 elementos que desde el punto de vista administrativo se están teniendo en cuenta para poder afectar las exoneraciones de las que tan interesados estamos todos, ¿no? Primero, que os decía que a fecha de 13 de mayo existiera vigente un ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Si ya renuncia a un ERTE, pues no puedo seguir aplicando las medidas que estuviera. En segundo lugar, para que haya una fuerza mayor parcial, es necesario que las causas que determinaron que yo declare una fuerza mayor, pues se diluya, ¿vale? O sea, que permitan la reanudación de la actividad, en mucho o en poco, pero que permitan. Y el siguiente criterio que comenta la Administración de la Seguridad Social y también la Dirección General del Trabajo es que se produzca la reincorporación de los trabajadores. Bien, a ver, la norma no dice exactamente eso. Dice que se encontrarán en fuerza mayor las empresas en que tengan un ERTE reconocido desde el momento en que puedan reanudar la actividad. Y desde el momento en que puedan reanudar la actividad, deberán reincorporar trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Bien, a ver, ¿qué es lo que está entendiendo la Administración? Que si tú no afectas o desafectas a gente, es decir, yo la tenía en suspensión y no lo recupera el trabajador, o tenía en reducción y no incremento la jornada, si tú no haces nada, sigues en fuerza mayor total. El criterio, la interpretación administrativa es favorable, ¿vale? Para los intereses de las empresas, porque dice, oye, mira, yo ahora no puedo abrir el bar porque no me renta, ¿vale? Pero quiero deciros que este tercer elemento, que se produzca la reincorporación de los trabajadores, no está previsto en la norma, porque la norma lo que dice es que en el momento en el que tú puedas recuperar la actividad, es decir, en el momento en que en mi calle puedan abrir los bares, ¿vale? Tú
Si tienes un bar, también tienes que abrir. Si las peluquerías pueden abrir, tú también tienes que abrir. Otra cosa es que recuperes trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de tu actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que el criterio administrativo dice, oye, que puedes recuperar, vale, pero que no recuperas trabajadores, vale, pues sigues en fuerza mayor. Es decir, deja en voluntad de la empresa la decisión de recuperar o no. Bien, en tercer lugar, el tercer criterio administrativo que tenéis ahí, dice, corresponde a la empresa valorar en función de sus circunstancias el escenario, ¿vale? Entonces, eso se hace a través de la declaración responsable. Declaración responsable que, como os decía antes, puede ser objeto de fiscalización. En principio no es más que cambiar una clave en el sistema red y decir cómo están mis trabajadores. Y como en principio me dan voluntad a mí, pues ¿qué voy a decir yo? Pues lo que más me interesa. Oye, que no me interesa abrir, pues no abras, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las inexactitudes o los errores en las declaraciones en virtud de las cuales se obtengan indebidamente prestaciones o exoneraciones en cuotas está castigado, está penalizado por la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 9/20. Entonces, ¿el consejo cuál es? Si yo, por un principio de realidad, puedo abrir el bar, la peluquería o el restaurante, pues lo suyo es que pase a fuerza mayor parcial. O sea, que mi declaración responsable sea, oye, paso a fuerza mayor parcial. Y cuestión distinta es que, estando en fuerza mayor parcial, afecte o desafecte más o menos gente. Eso es otra cosa, porque esa afectación o desafectación de los trabajadores la tiene que hacer la empresa en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, ¿eh? Pero yo creo que decir que estoy en fuerza mayor total en un bar o una peluquería o un restaurante, cuando todos los restaurantes de mi zona están abriendo, yo creo que sería un error. Pero la norma dice que si no afectas a el criterio administrativo, dice que si tú no desafectas trabajadores, pues sigues en fuerza mayor total. El último de los criterios que tenéis ahí en la pantalla es que las tareas preparatorias de la actividad principal no constituyen el pase de un fuerza mayor total a parcial. Pero esto ya era así también. O sea, que si yo tenía un hotel, lo tenía cerrado y resulta que tenía alguien haciendo tareas de mantenimiento, no por eso mi actividad pasaba a ser ya plena y efectiva, sino que yo tenía a alguien haciendo tareas de mantenimiento. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si yo, para abrir la peluquería que está dentro de un centro comercial, pues tengo que proceder a limpiarla, tengo que hacer pedidos, etcétera, esas actividades preparatorias no forman parte de la actividad principal, son preparatorias. Entonces, estoy en fuerza mayor total y ya cuando empieza a atender a los clientes estaría en fuerza mayor parcial, ¿vale? Siguientes criterios administrativos. La norma se aprobó el 13 de mayo, pero dejó en el aire a gente, a empresas que habían desafectado entre el 1 y el 12 de mayo, ¿vale? Entonces, los trabajadores desafectados en esas fechas pues se veían perjudicados si no les aplicábamos de forma retroactiva las bonificaciones del Real Decreto Ley 18/2020. Entonces, los criterios administrativos nos vienen a decir es que si del 1 al 12 de mayo estoy en fuerza mayor total, se aplican las exoneraciones clásicas, las del 100 o el 75%, y si yo he desafectado gente, se pueden recuperar las exoneraciones en cuotas a la Seguridad Social del Real Decreto Ley 18/2020, incluso para gente que esté trabajando, ¿vale? Este segundo criterio que tenéis aquí, la actividad de los empresarios individuales no implica necesariamente el pase a fuerza mayor parcial, también es importante. Hay empresas que me decís, oye, mira, yo es que tengo un bar, pero no me interesa desafectar a la gente, lo va a llevar el propietario. El propietario del bar va a atender el bar, el restaurante o lo que sea. El propietario, sus familiares, todo el mundo, pero yo no voy a desafectar a gente. Bueno, en principio eso con la norma a la mano sería fuerza mayor parcial. ¿Por qué? Porque la actividad se puede recuperar. ¿Pero qué están entendiendo los criterios administrativos? Que si los autónomos, los trabajadores por cuenta propia, propietarios, societariamente o no, esto también lo habéis preguntado, recuperan la actividad pero no desafectan, pues estarían en fuerza mayor total. ¿De acuerdo? No es exactamente lo que dice la norma, pero el criterio administrativo, al ser más favorable, pues si hay alguna persona que está en esta opción, oye, yo no voy a abrir el bar ahora porque no me interesa, o lo voy a abrir solo con el propietario. Bueno, pues aunque debieras estar en fuerza mayor parcial, el criterio administrativo indica que si no desafectas a nadie, pues puedes quedarte en fuerza mayor total. Lo que tenéis en rojo, voy a pasarlo de sucesión de empresa para ir terminando, lo que tenéis en rojo es importante.
Si yo había desafectado a todos los trabajadores, lo que yo entendía era que debía llevar a cabo la comunicación de fin de ERTE por fuerza mayor. Pero los criterios administrativos están entendiendo que como puedes afectar y desafectar en fuerza mayor parcial, desafectas a unos trabajadores, los vuelves a afectar y luego los vuelves a desafectar, o sea, puedes jugar un poco con eso. Si yo desafecto en un momento dado a todos los trabajadores y toda la plantilla se reincorpora, mientras yo no comunique la renuncia expresa al ERTE, lo que dice el criterio administrativo es que se pueden seguir bonificando o beneficiándose de las exoneraciones. Yo creo que eso no dice la norma, pero como es un criterio administrativo más favorable, pues si lo mantienen, pues bienvenido sea, ¿no? Vale, y termino ya para dejarle paso a Alberto. Mirad, aunque aquí hay solamente en los criterios administrativos una hipótesis posible, es muy factible que yo tenga una empresa con distintos ERTEs en varios centros de trabajo. O puede ser que tenga una empresa con distintos centros de trabajo y distintas afectaciones. Ese centro de trabajo no lo puede abrir, este sí lo puede abrir. Se pueden dar como muchas hipótesis, como muchos escenarios, ¿no? Como la declaración de responsables por cuenta de cotización, por una única cuenta de cotización, en aquellas empresas con distintos centros de trabajo que estén afectados por un único expediente de regulación de empleo y tengan una única cuenta de cotización, el criterio administrativo de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se aprobó el pasado viernes, permite afectar y desafectar en unos centros y en otros no. Es decir, yo puedo tener unos centros, mismo código de cuenta de cotización, único expediente de regulación de empleo, y puedo dejar a uno sin actividad porque creo que no la puedo recuperar y otros la puedo recuperar. Y entonces, en la circular de la Tesorería se explica bien pues cómo hay que proceder en estos casos. En cualquier caso, para estos supuestos tan especiales, la habilitación red estará preparada a partir del 15 de junio y la declaración responsable, que ya digo que son unas claves, está disponible desde el pasado día, a partir del día 5 de junio, desde el pasado viernes, en el programa, en la aplicación correspondiente. Bueno, con esto doy por finalizada mi intervención y le paso a Alberto la palabra. Luego quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis a bien realizar. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos los que me habéis felicitado por el chat, por mi cumpleaños hoy. Me corresponde hablar de otro de los grandes quebraderos de cabeza desde la regulación laboral especial derivada del estado de alarma, derivado de la pandemia, que es la cláusula del mantenimiento del empleo, la prohibición de hacer despidos. Bueno, vamos a tener que hacer un poco de historia. Recordemos que el Real Decreto 8/2020, el que lo comenzó todo, el que empezó esta regulación especial del estado de alarma en materia laboral, establecía una disposición adicional sexta en la que obligaba a los empresarios que se hubiesen acogido a las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en ese Real Decreto a adoptar un compromiso de mantenimiento del empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Esto nos generó muchos quebraderos de cabeza. Recordad que ya al principio de esta regulación las dudas eran, bueno, ¿esto afecta a cualquier empresario que haya hecho cualquier tipo de ERTE? ¿Afecta a los que han hecho un ERTE de fuerza mayor solo? ¿Afecta a los que han hecho un ERTE de top también? ¿Afecta a los que han hecho un ERTE de fuerza mayor y se han acogido a las exoneraciones de cuotas de seguridad social? No. Más preguntas que nos hacíamos. ¿En qué consiste ese mantenimiento del empleo? ¿En mantener una plantilla media? ¿En no despedir absolutamente a ningún trabajador? ¿Qué modalidades de extinción? Bien. Todas estas cuestiones estaban en el aire y poco a poco han ido resolviéndose, pero no del todo. Así que, así como nosotros fuimos de los primeros que interpretamos esta norma y como ahora veréis, fuimos valientes, pero nuestra interpretación es la que finalmente se ha acogido, vamos a tratar de desenmarañar todas las dudas que nos quedan en relación con este compromiso, este precio, este transfer que el empresario en determinadas circunstancias, veremos cuáles ahora, tuvo que pagar o tiene que pagar como consecuencia de haberse exonerado de cuotas de seguridad social. Fijaros, la primera ambigüedad fue resuelta paulatinamente, primero con
criterios interpretativos de la Dirección General de Trabajo y finalmente con el Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo. Tenemos que tener claro, y ya lo dijimos así cuando salió el Real Decreto 8/2020, que el compromiso de mantenimiento del empleo solo alcanza a aquellas empresas que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor. Solamente. Por lo tanto, todas aquellas empresas que no se acogieron a ERTEs de fuerza mayor, que realizaron ERTEs ETOP, ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, estas empresas no están sujetas a ningún compromiso de mantenimiento del empleo. Esto ya se podía deducir, ya lo deducíamos, recuerdo un informe extraordinario de Guillermo en relación a la interpretación del Real Decreto 8/2020 de conformidad con su exposición de motivos. El punto 3 romanos, quiero recordar, allí ya se hacía una vinculación de este compromiso de mantenimiento del empleo a la fuerza mayor y a las medidas derivadas de la fuerza mayor, quien se acogiese, por lo tanto, a la exoneración de cuotas. Por lo tanto, todos aquellos empresarios que acudieron a un expediente de reducción de jornada o de suspensión de contratos, de los que regulaba el artículo 23 de ese Real Decreto 8/2020, es decir, los denominados ERTEs ETOP, estos no están sujetos al compromiso de mantenimiento del empleo. Primera cuestión importante que queda aclarada por ello. Segunda cuestión importante, muy importante. ¿Cuándo comienzan esos 6 meses de obligación de mantenimiento del empleo? ¿Cuándo debemos empezar a computar? Bueno, la norma lo que decía es desde la fecha de la reanudación de la actividad. Pero claro, la reanudación de la actividad total, parcial, si tengo 300 trabajadores en un ERTE de fuerza mayor, ¿cuándo empiezo a computar los 6 meses? ¿Desde que desafecto a un trabajador? ¿Desde que desafecto a la mitad? ¿Desde que los desafecto a todos? ERTE de fuerza mayor, total, parcial, actividad total, actividad parcial. Aquí había otra duda, aquí había otro rincón oscuro. Pero fijaros que también se ha ido aclarando y esa reanudación, esa fecha de reanudación de la actividad, ahora debemos entenderla como la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE de fuerza mayor, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Una interpretación, por tanto, casi gramatical, casi literal de la norma, nos llevaría a concluir que basta que se haga una desafectación de un trabajador de forma parcial para que podamos empezar a computar el periodo de los 6 meses de obligación de mantenimiento del empleo, de ese compromiso de mantenimiento del empleo. Obviamente, aquí hay que hacer una salvedad. Fijaros que normalmente cuando interpretamos la norma no hacemos estos apercibimientos, pero por si acaso alguna mente privilegiada o algo rápida está pensando que, bueno, pues si yo tengo entonces una afectación de 200, de 100 trabajadores, con desafectar a un trabajador y pasarlo de una suspensión a una reducción de su jornada del 60%, pues entonces, claro, ya he hecho una desafectación, lo desafecto, lo vuelvo a mandar otra vez a suspensión y como ya hice una desafectación parcial, a partir de ahí empiezo a computar. Ojo, que el fraude de derecho sigue estando regulado en el Código Civil, pero hay que tener cuidadico con estas cosas y ya sabéis. El criterio es desde el momento en que yo desafecto parcialmente, a partir de ese preciso momento, empieza a computar el plazo de 6 meses de mantenimiento del empleo. Eso es una cuestión básica. Dejo a margen, por supuesto, y repito otra vez, ojo con los fraudes. Venga, vamos adelante. Otra de las cuestiones fundamentales que nos planteamos en esta materia es, muy bien, tengo que mantener el empleo, tengo un compromiso, he asumido un compromiso como empresario al acogerme a un ERTE de fuerza mayor, al exonerarme de cuotas de seguridad social, he asumido un compromiso de mantenimiento del empleo. Ya tengo claro que puedo desafectar y cuándo empiezo a computar.
ya tengo claro que solamente si estoy acogido a un ERTE de fuerza mayor. Pero, ¿qué tipo de extinciones del contrato de trabajo, qué tipo de extinciones van a computar como un incumplimiento y cuáles no? Esta sería otra de las grandísimas preguntas, ¿no? Bueno, hay que decir en este sentido que, en primer lugar, solamente incumpliremos el compromiso de mantenimiento del empleo si la extinción se produce en la persona de trabajadores que hayan estado efectivamente afectados por el ERTE de fuerza mayor. Es decir, si yo ya desde el inicio de la pandemia hubo una parte de mi plantilla que no afecté en el ERTE de fuerza mayor, las extinciones de esa parte de la plantilla no están dentro del compromiso de mantenimiento del empleo. Por lo tanto, ya veis, vamos acotando, concretando cuál es el compromiso. El compromiso es ERTEs de fuerza mayor, 6 meses a partir de la desafectación, aunque sea parcial, y solamente hay compromiso de mantenimiento del empleo para las personas trabajadoras que hubiesen estado afectadas por el ERTE de fuerza mayor. De manera que toda esa parte de plantilla que eventualmente no afectamos por el ERTE de fuerza mayor, que nunca ha estado afectada por el ERTE de fuerza mayor, esa plantilla no está dentro de nuestro compromiso de mantenimiento del empleo. Bien, ¿y qué tipo de extinciones? ¿Cuáles sí son permitidas para mantener el compromiso? ¿Cuáles no? ¿Cuáles puedo llevar a cabo? ¿Cualquier extinción del contrato de trabajo va a generar un incumplimiento de ese compromiso? No. Es verdad que la norma y los criterios interpretativos no han sido muy exhaustivos, pero fijaros, vamos a ver lo que nos dice, ahí lo tenéis en la slide, los supuestos en los que se entendería que hemos cumplido el compromiso de mantenimiento del empleo, aunque haya extinción, y vamos a ver cómo podemos establecernos un criterio interpretativo para los supuestos de extinción que no están ahí contemplados. Por supuesto, el despido disciplinario que se declare procedente es un supuesto en el que no incumpliríamos el mantenimiento del empleo. No nos obliga el legislador, como es de lógica, a mantener el contrato de trabajo de un empleado que incurre en una falta muy grave disciplinaria que es sancionada con el despido disciplinario procedente. Tampoco la dimisión, la muerte, la jubilación o las incapacidades permanente, total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Así como tampoco el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, siempre y cuando esa falta de llamamiento, ese fin del llamamiento, no implique un despido, sino una interrupción del mismo. Me detengo aquí para daros una clave importante. Fijaros el hilo conductor de estas modalidades de extinción. Son todas extinciones que, como diría la norma de cómputo de los umbrales del despido colectivo, recordáis el cómputo de los umbrales del artículo 51, son casi todas, excepción hecha del despido disciplinario procedente, causas que no son inherentes a la persona del trabajador. Es decir, están exentas aquellas que tienen una inherencia a la persona del trabajador, aunque sea, lógicamente, una inherencia muy externa, muy ajena a su voluntad. La dimisión, lógicamente, es plena voluntad del trabajador. El fallecimiento no es voluntad, pero no parte de un acto o de una iniciativa empresarial. ¿Qué supuestos no están aquí regulados? ¿Cuáles no nos ha puesto aquí el legislador ni la administración intérprete de esta norma? No nos ha hablado, por ejemplo, de la no superación del periodo de prueba. No nos ha hablado tampoco de aquellas extinciones del contrato de trabajo que invoca el trabajador con motivo de una modificación sustancial de las condiciones de su contrato o de una movilidad geográfica. Esas no están aquí contempladas. ¿Debemos computarlas? ¿No debemos computarlas? Si hago una modificación sustancial y el trabajador
invoca ese derecho a extinguir, esa extinción estaría dentro de las que me llevan a un incumplimiento o no. Bueno, mi criterio es que la no superación del periodo de prueba, en principio, no debería suponer un incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. La no superación del periodo de prueba dentro del ordenamiento jurídico laboral ha tenido siempre un tratamiento complejo, ambiguo. No está claro si se trata de una extinción como tal o del cumplimiento de una cláusula resolutoria y, por lo tanto, en principio yo considero, es mi criterio, por supuesto, que está sujeto a cualquier otra valoración, ¿no? Pero mi criterio es que la no superación del periodo de prueba no debería computar como un incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. En cuanto a las extinciones derivadas de la modificación sustancial o de la movilidad geográfica, fijaros que si utilizamos el criterio de la inherencia que se utiliza para los umbrales del artículo 51, no tenemos resoluciones españolas que lo digan, pero recordar que hubo resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraron para aquel supuesto, para el cómputo de umbrales en el despido colectivo, que las extinciones de contratos que provenían de medidas de modificación sustancial o movilidad geográfica sí debían considerarse computables. Por lo tanto, así como para la no superación del periodo de prueba, mi criterio es que no deberían suponer un incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, sí os hago una llamada a la cautela de esas extinciones que derivan de una modificación sustancial o de una movilidad geográfica, por cuanto el que desencadena, el que comienza los hechos, el que inicia la causalidad que al final nos lleva a la extinción, por más que el que tenga el derecho a invocarla sea el trabajador, es el empresario. Así que cautela, mucha cautela con las extinciones que puedan provenir de una modificación sustancial o de una movilidad geográfica. ¿Y qué ocurre con los contratos temporales? ¿La extinción del contrato temporal es o no es una extinción que genera un incumplimiento del mantenimiento del empleo? Bueno, pues tenemos en pantalla los dos supuestos en los que no se entenderá incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. En primer lugar, cuando el contrato se extinga por la expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o servicio que constituye su objeto. En segundo lugar, cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Es decir, los contratos temporales con carácter general se extinguen al llegar la causa de su vencimiento sin que ello implique un incumplimiento de la obligación del mantenimiento del empleo derivada de la disposición sexta del 8-2020. Con carácter general, ¿cómo tenemos que valorar esta cláusula? Bueno, pues con carácter general tenemos que decir que el mantenimiento del empleo hay que visualizarlo, hay que contextualizarlo, hay que aplicarlo en función de las características de los distintos sectores y de la normativa que es aplicable a cada uno de ellos. Tener en cuenta que el propio Real Decreto 18-2020 ya nos habla, acogiendo algún criterio interpretativo previo, de aquellas empresas o sectores en los que se presenta una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. Por lo tanto, ya sabéis que quien haya de interpretar el cumplimiento de vuestro compromiso de mantenimiento del empleo tendrá que tomar en consideración estas circunstancias. Lógicamente, los sectores en donde los empleos son muy variables, son estacionales, la hostelería, el turismo, pues lógicamente en esos sectores el movimiento de los trabajadores, las extinciones, las altas, la variabilidad, la movilidad de los contratos es muy fluctuante y este factor de fluctuación pues tiene que ser lógicamente contemplado por quien analice el compromiso de mantenimiento del empleo. Otra de las dudas que existía y que nos robaban a todos un poco el sueño era, bien, ya vamos aclarándonos cuándo cumplo, cuándo no incumplo, ya sabemos cuándo empieza el plazo, ese plazo de cumplimiento del mantenimiento del empleo,
Pero ¿qué ocurre si no cumplo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede ocurrir si, al margen de ese compromiso, yo comienzo a hacer extinciones de estas que no estarían permitidas? Bueno, en principio se pensaba, bueno, pues habrá que restituir las prestaciones que nos hayamos exonerado del trabajador extinguido. No, habrá que restituir todas las prestaciones. Bien, ahí estaba la duda. Esa duda ya está resuelta. Si incumplimos el compromiso de mantenimiento del empleo, aunque sea con un solo trabajador, ello va a implicar la restitución de todas las prestaciones, de todas las cotizaciones cuyo pago resultaron exoneradas, de cuyo pago nos exoneramos, con el correspondiente recargo, con los correspondientes intereses de demora y, lógicamente, habrá que estar a lo que la actuación inspectora determine dentro de la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Pero el mensaje es importante. Habrá que restituir todas las prestaciones. Hay una consecuencia adicional que tenemos que tener presente y que también hay que analizar. ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores a los que yo les ejecuto un despido y ese despido no resulta calificado como procedente? O mejor dicho, ¿qué ocurre con ese lapso temporal que va a haber entre ese tiempo de cumplimiento del mantenimiento del empleo y el lapso que hay desde que yo hago un despido hasta que llega su calificación? Bueno, recordad que el plazo inspector son 4 años y, por lo tanto, pues lógicamente, durante ese periodo de tiempo estamos sujetos a que se verifique el cumplimiento de estas obligaciones. Por lo tanto, es complicado que un despido tenga una calificación definitiva por sentencia firme más allá de 4 años. No sabemos qué atasco vamos a tener en la jurisdicción social, pero bueno, en principio, salvo aquellos despidos que fueran llevados a unificación de doctrina, que ya sabéis que allí en unificación de doctrina el despido pues tiene poca viabilidad casi por razón de la materia, diría yo, ¿no? Pues en principio no habrá problema. Tener en consideración que tendremos la calificación por sentencia firme antes de que haya pasado el plazo de prescripción de la restitución de las exoneraciones y de la infracción por el incumplimiento de la cláusula de mantenimiento del empleo. Todas las empresas que se han acogido en ERTE de fuerza mayor, que se han exonerado de su deber de cotizar en parte o totalmente, tienen que cumplir este mantenimiento del empleo, todas y en todo caso. Si mi empresa está ya en una situación prácticamente agonizante, como lamentablemente pues se van a encontrar muchas compañías, también en esa situación, también en esa tesitura en la que necesito adoptar medidas de reestructuración, de flexibilidad externa, de extinciones, para poder superar una crisis, ¿también estoy sujeto a este compromiso de mantenimiento del empleo? No. La respuesta es no. El propio Real Decreto 18-2020 nos dio una salida lógica, una salida totalmente acorde a la realidad y realista. Las empresas que estén en riesgo de concurso de acreedores, en riesgo de insolvencia, no tienen que cumplir el compromiso de mantenimiento del empleo. Recordad la definición que en tal sentido se realiza en el artículo 2.2 de la ley concursal, de cuando el deudor se encuentra en insolvencia. Y dice, se encuentra en insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Por lo tanto, recordad que si estamos en situación preconcursal, en situación de dificultad de solvencia o de insolvencia, podremos exonerarnos del cumplimiento de la cláusula de mantenimiento del empleo. Y hasta aquí mi intervención.
Y ahora lo más importante, lo que más nos interesa, que son vuestras dudas, vuestras preguntas, para que nadie se quede ya a partir de este momento con ningún desvelo en relación con todas estas cuestiones de ERTE de fuerza mayor parcial, total, en fin, y de mantenimiento del empleo. Muchas gracias, Alberto. Guillermo, yo creo que está siendo muy interesante. Han llegado más de 70 preguntas. No vamos a poder atenderlas todas. Por eso ya os indicamos, tenéis en pantalla ahora mismo los correos tanto de Guillermo Barrio como de Alberto Novoa, que están a vuestra disposición, sobre todo porque han llegado muchas cuestiones muy personales o muy casuísticas de cada empresa concreta y en ese caso a lo mejor no vamos a poder formularla, ¿vale? Para que podáis dirigirla luego personalmente a ella. Y sin más demora empezamos. Nos ha llegado de Pilar Chacón Orihuela 2 preguntas, ambas son para Guillermo. Y Guillermo, pues te comentamos muy rápido. Un comercio textil y que no ha querido incorporar a los trabajadores de ERTE de fuerza mayor, ¿se considera entonces que es un ERTE de fuerza mayor total? A ver, lo que están interpretando los criterios administrativos es que si no hay reincorporación total de los trabajadores, puedes mantenerte en fuerza mayor total. Con ese criterio administrativo te mantendrías en la exoneración de cotizaciones más favorables. Ahora bien, insisto, si todas las empresas del sector pueden abrir porque las causas han desaparecido, creo que lo recomendable sería pasar a fuerza mayor parcial, aunque desafectes más o menos, ¿vale? Pero con los criterios administrativos en la mano, si no desafectas a ningún trabajador, podrías sostener el mantenimiento en fuerza mayor total. Perfecto. Igualmente, Pilar nos comenta que en Andalucía los ERTE de fuerza mayor no hay que comunicar una memoria, que si se consideraban fuerza mayor dependía de la actividad. ¿Cómo tengo en cuenta las causas? No, yo entiendo que esto es una pregunta muchísimo más concreta, ¿no? Las causas que allí en Andalucía... Sí, quiero decir que luego ya la autoridad laboral, a la hora de presentar la memoria justificativa, la documentación en general para que te constatara la fuerza mayor, eso puede variar, depende cómo lo hayamos hecho, el despacho, la asesoría, etcétera. Pero lo importante es un poco pensar, ponerse en lugar y decir, oye, mira, yo tengo esta empresa y con esta empresa es que no puedo abrir. ¿Por qué? Pues porque dependo, por ejemplo, de exportaciones, de importaciones, lo que fuese de material, ¿no? Bueno, si esa dificultad subsiste, con la norma en la mano estás en fuerza mayor total. Si esa dificultad desaparece o se relativiza, estarías en fuerza mayor parcial. Pero insisto, los criterios administrativos no solamente hacen depender el paso de un ERTE de fuerza mayor a otro, no solo de las causas, si se relativizan o no en el tiempo, sino de si efectivamente reincorporas o no a la gente. Vale, perfecto, gracias. Continuamos con Carolina, nos formula 2 preguntas. Una es, una pregunta muy general que ha llegado, yo creo que esta es para Alberto. Le gustaría saber si se van a prorrogar los ERTE por fuerza mayor en sectores, por ejemplo, como el turismo, que todavía no queda claro una remontada, y si tenemos alguna novedad. Carolina nos pregunta, ¿no? Pues Carolina, ¿cómo me hubiera gustado tener durante toda esta pandemia, igual que a ti seguro y a todos, la bola de cristal, ¿no? Para saber no solamente qué iban a hacer antes de que nos desayunáramos el huevo todas las mañanas, sino cómo lo iban a hacer. Se está hablando efectivamente de prorrogar los ERTEs de fuerza mayor hasta septiembre, pero simplemente se está hablando. Es muy probable que esto lo hagan. También es verdad que es muy probable no que lo hagan con carácter general, sino que lo hagan para determinados sectores. Habrá que estar a la regulación de los próximos días. Lógicamente, alguna solución deberían dar. Pero tomad en consideración una cosa. A medida que ha ido pasando la pandemia, la regulación laboral de los ERTEs ha ido siendo más restrictiva. Las exoneraciones de cuotas de seguridad social cada vez más restrictivas, los criterios cada vez más farragosos y también el transfer que hay que pagar es más elevado. Probablemente si lo prorrogan no sea con carácter general y probablemente las ventajas ya de la fuerza mayor se reduzcan sustancialmente. Gracias, Alberto. Pues Guillermo, Carolina también nos pregunta para ti, ¿cómo está afectando al personal del ERTE? Que hay que seguir algún criterio como antigüedad y qué hacemos con los fijos discontinuos si tienen un mínimo de anual de llamamiento de 6 meses. Bueno, vamos a ver, la desafectación se tiene que producir en los términos, dice la norma,
necesarios para el desarrollo de la actividad. O sea, que solamente la empresa va a saber en qué términos puedes afectar unos a otros. Pues al principio les afecto los de mantenimiento, después los de preparación, proyectos, lo que fuese en cada caso, ¿no? Por supuesto, sin criterios de discriminación, pero no tienes por qué desafectar de golpe a todo el mundo. Puedes hacerlo poco a poco y, enlazando con la respuesta de Alberto, se puede estirar de momento, a salvo de otras normas, hasta el 30 de junio la desafectación, ¿no? Y luego, con los fijos discontinuos, a ver, realmente lo importante es saber si son fijos discontinuos de verdad. Si son fijos discontinuos de verdad, están sujetos a temporada. Es distinto los fijos discontinuos cómo van a operar en el ERTE de causas ETO, porque las causas ETO tendrían que justificar cómo ha afectado la temporada, pero en los fijos discontinuos con fuerza mayor lo importante es saber si hay temporada o no hay temporada. Si no hay temporada, no hay llamamiento, hay periodo de inactividad que se alarga en el tiempo y, por tanto, tienen una mayor protección por desempleo en los términos que se regularon también hace poco. Muchas gracias, Guillermo. Continuamos con la pregunta de Juan. Dentro de un mismo CIF, ¿se puede mantener a parte de la plantilla en fuerza mayor y a la otra en fuerza mayor parcial? Yo creo que está para... Bueno, sí, a ver, de la plantilla que os he presentado, lo que pasa es que no sé muy bien qué es lo que se ha podido ver. De los criterios administrativos, en el boletín, en el Noticias Sistema Red que se había publicado el pasado viernes, explica cómo se tiene que proceder en los supuestos en los que, teniendo en un mismo código de cuenta de cotización distintos centros de trabajo, unos los puedes mantener en fuerza mayor total y otros los puedes mantener en fuerza mayor parcial. Es decir, hay un procedimiento específico, por eso han tardado tanto, porque como hay muchas posibilidades de afectaciones y desafectaciones, primero aprobaron unas claves nuevas y en el último boletín de Noticias Red, que se publicó el pasado viernes, han establecido un mecanismo concreto que, insisto, solo va a estar disponible a partir del 15 de junio, ¿vale? O sea, hasta el 15 de junio no podemos introducir ese procedimiento que han creado, pues ahí se establece, se dan las pautas administrativas para cómo llevar a cabo la afectación y desafectación en unos centros de trabajo y en otros no. Gracias, Guillermo. Pues vamos a también formular algunas de las preguntas que llegaron previas en el registro. En este caso concreto para Alberto, ¿cómo se transformaría un ERTE de fuerza mayor total a ERTE por causas organizativas? Bueno, pues hay que negociar. Ya sabéis que la diferencia entre el ERTE derivado de fuerza mayor y el ERTE derivado de causas ETO es fundamentalmente procedimental. Bueno, fundamentalmente, no exclusivamente procedimental. Mientras que en el ERTE de fuerza mayor lo que hacemos es solicitarle a la autoridad laboral que declare esa situación causal, es decir, que declare que nuestro problema súbito, inesperado, es fuerza mayor y a partir de ese momento el empresario adopta las medidas que considere necesarias y las comunica a la autoridad laboral. Cuando lo que tenemos es un problema económico, técnico, organizativo o productivo, debemos iniciar un procedimiento que culmina con una negociación colectiva. Ya sabéis que mientras esté vigente el Real Decreto 8/2020, tendremos que acudir a las especialidades procedimentales de esta negociación que encontramos en el artículo 23 de ese Real Decreto 8/2020. De manera que tenemos dos fuentes, tres, si cogemos el artículo 47 del Estatuto, que regulan los ERTE-SETO. Artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1483 de 2012, 29 de octubre, y a este Real Decreto hay que aplicarle las especialidades del artículo 23 del Real Decreto 8/2020. Fundamentalmente, una fase documental, preparamos memoria, informes técnicos, documentación justificativa de la causa, avisamos de la intención de negociar, si tenemos representación legal de los trabajadores en todos los centros, negociaremos con esa representación legal. Si no, tenemos que acudir a los sindicatos más representativos del sector que estén legitimados para negociar el convenio del sector. Si estos no acuden, habrá que formar una comisión ad hoc de 3 trabajadores representantes de la compañía. Conformamos mesa negociadora y empezamos a negociar. 5 días para que se conforme la mesa negociadora, 7 días de periodo de consulta. Recordad, periodo de consultas, negociación, principio de buena fe, intercambio de propuestas y contrapropuestas. Finalizamos negociación con o sin acuerdo. Si es con acuerdo, comunicamos acuerdo a los representantes legales, no hace falta, porque ya son firmantes, autoridad laboral, y a partir de ese momento, ¡pum!, empezamos a ejecutar con comunicaciones individuales
de ejecución del expediente. Si acabamos sin acuerdo, la empresa debe adoptar una decisión, nunca empeorando la que sacó de salida. Comunicamos decisión a la autoridad laboral, comunicamos decisión a la representación legal de los trabajadores y comenzamos ejecución de medidas individuales. En este caso, también en el anterior, pero con menos éxito probablemente, pero en este caso, lógicamente, la medida de la empresa estará sujeta al control jurisdiccional, podrá impugnarse ante la jurisdicción social. Este sería el procedimiento para pasar de una situación de fuerza mayor a un expediente de causas ETO. Pues continuamos con bastantes preguntas que en este caso afectan a trabajadores que se han marchado al ERTE o se está valorando desafectarlos del ERTE. Si te parece, te lanzo 3 seguidas, Guillermo, porque algunas están bastante relacionadas. Cristina Sala nos pregunta cómo puedo comunicar una baja voluntaria de una persona que está en ERTE. Y David nos pregunta, ¿entonces se puede volver a afectar a un trabajador que se ha desafectado ya del ERTE? Bueno, a ver, todas las comunicaciones que afecten a los trabajadores, sean en los términos que sean, se comunican a través de variación de datos a las entidades implicadas, fundamentalmente Servicio Público de Empleo Estatal para regularizar las prestaciones de desempleo y Tesorería General de la Seguridad Social, pues para que proceda a las altas, bajas o variaciones de datos que correspondan, ¿vale? Y luego, si yo he desafectado a trabajadores, si lo vuelvo a afectar, eso en el ERTE fuerza mayor parcial se puede perfectamente, ¿eh? En el fuerza mayor total lo que se puede es actividades de mantenimiento, preparatorias y tal, y estoy en fuerza mayor total. Pero en el parcial puedes afectar, desafectar, importante lo que os he comentado antes, la propia Administración de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, admite que desafectes a todos, es como que vienen todos a trabajar y si a los días ves que no hay actividad, los puedes volver a desafectar. Es decir, una afectación total de los trabajadores sin renuncia expresa ante la autoridad laboral al ERTE para la Tesorería General de la Seguridad Social no significaría haber puesto fin al ERTE y, por tanto, se mantendrían las exoneraciones. Entonces, por resumir, si nos movemos en fuerza mayor parcial, que es lo que está en la mayoría de las empresas, se puede afectar y desafectar según, importante, las necesidades para el desarrollo de la empresa. Gracias, Guillermo, porque además Ana Gómez nos formulaba una pregunta parecida, que si era necesario comunicar a la autoridad laboral la desafección de los trabajadores, y yo creo que has comentado ya que sí, ¿no? Y el plazo... Bueno, no, a la autoridad laboral lo que tenemos que comunicar es la renuncia expresa, ¿vale? Y luego las variaciones de datos al SEPE, Instituto Social de la Marina, si me encuentro en el litoral, y a la Tesorería. Y autoridad laboral, insisto, renuncia total al ERTE. Nos pregunta también Cecilia si se comunicó a la autoridad el fin del ERTE, ¿dejaré de tener las bonificaciones de la Seguridad Social? Ese es un poco el tema. A ver, estaba comentando antes Alberto, estamos legislando sobre la marcha, en el sentido de que hoy hay un Consejo de Ministros, mañana va a haber una norma con nuevas medidas de desescalada y no sabemos qué se podrá hacer. Pero si en algún momento de este íter de pandemia he comunicado de forma expresa la finalización del ERTE a la autoridad laboral, ya no tengo exoneraciones. Perfecto. Nos están llegando también preguntas del tema del periodo de prueba, en este caso para Alberto. Nos pregunta Ana si podemos finalizar los contratos en periodo de prueba. Y ayer nos llegó una pregunta también de otro oyente si se considera el no superar periodo de prueba como no mantenimiento de empleo. No dice nada la norma, pero mi criterio personal es que la finalización de los contratos por no superación del periodo de prueba no debería considerarse un incumplimiento de la cláusula de mantenimiento de empleo. Yo lo defiendo así y pienso defenderlo así hasta la extenuación. Hasta que cambie la norma. Soy muy insistente, Guillermo, ya lo sabes. Si es necesario, haré fuerza para que la cambien porque... Por añadir, Alberto, ni siquiera el periodo de prueba estaría dentro de la ampliación de la duración de los contratos prevista en el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/20. O sea, la ampliación de los contratos sujeto a plazo, que se hace en ese Real Decreto Ley 9/2020, es para contratos, no para periodo de prueba, salvo que se pacte lo contrario. Exactamente. Totalmente de acuerdo, Guillermo.
Pues continuamos, Guillermo, con una pregunta de Cecilia, que nos comenta que en el último Noticias Red de la Seguridad Social, que fue el pasado viernes, indicaba que si desafecto empleados para la preparación de la temporada, no pasaría la empresa a fuerza mayor total. ¿Es así? Nos preguntan. No, lo que no pasaría es a fuerza mayor parcial. Es decir, si yo tengo un hotel y desafecto a trabajadores para que hagan labores de mantenimiento o preparación, esa desafectación no constituye la actividad principal del hotel, del restaurante, de la peluquería, lo que fuese. Entonces, actividades preparatorias es lo que dice la circular, pero ahí meter actividades de mantenimiento, actividades, no sé, imaginaros, pues de contratación de una empresa de limpieza, si no vamos a hacerla nosotros. O sea, todo lo que sea preparatorio para el desarrollo efectivo de la actividad principal no determina necesariamente que yo pase de fuerza mayor total a parcial, con lo cual, haciendo labores de mantenimiento, preparación, etcétera, podría seguir en fuerza mayor total. Haría una declaración responsable de fuerza mayor total y comunicaría una variación de datos de los trabajadores que han vuelto para hacer esas labores preparatorias los días que corresponda. Y vamos a cerrar ya con las dos últimas preguntas. No hemos pasado ya más de 10 minutillos, pero yo creo que son cuestiones una para cada uno. Nos pregunta Paloma Santos, Guillermo, un ejemplo de un restaurante que estos días todos estamos viviendo con ganas o aperturas y retomando esas terrazas. Nos pregunta que si en el mes de mayo no ha podido abrir, no le interesaba y no tenía tiempo, ¿qué aconsejas tú? ¿Declarar ERTE total o exonerar al 100% las cuotas? A ver, lo importante es ver un poco lo que ha sucedido en el entorno. Si ese restaurante, por ejemplo, está en un centro comercial en Madrid y hasta ayer o antes de ayer no se podía abrir, pues fuerza mayor totalmente clarísima, ¿no? Segundo, si resulta que está en una zona en la que los restaurantes han podido abrir, pero a mí económicamente no me interesaba, porque para tener 2 mesas, desafectar trabajadores, pierdo dinero, pues es posible que yo no desafecte, pero la causa por la cual yo no podía abrir se habría diluido. Con la norma en la mano, yo hubiese recomendado en esa situación pasar a fuerza mayor parcial. Pero con el criterio administrativo de la tesorería, en esas situaciones, ¿qué es lo que entiende la tesorería o la Dirección General de Trabajo? Que si tú no has abierto por la razón que sea y no has desafectado a nadie, estarías en fuerza mayor total. ¿De acuerdo? Que esa declaración se va a fiscalizar luego, pues, hombre, joder, tal y como estamos ahora, pues ya que nos dicen por criterios administrativos que actuemos de determinada manera, pues espero que se mantengan, ¿no? Entonces, en esa situación, con los criterios administrativos, fuerza mayor total hasta que desafectes a alguien. Y cerramos con una pregunta que, bueno, queda un poco en el aire, conocer tu opinión, Alberto. El aviso de una reforma laboral, si la revisión de esta reforma laboral creemos que se va a producir antes de finales de año. Con tu bola de cristal. Bueno, en primer lugar decir que cuando hablamos de reforma laboral, bueno, primero aquí no se ha hablado de reforma laboral, se ha hablado de derogación de la reforma laboral del año 12. El vicepresidente segundo del gobierno, el otro día recordó que esto estaba en el programa de gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos y ya sabéis pues más o menos a qué se refiere esto. Aquí las medidas que se proponen son, en primer lugar, acabar con la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa para volver a centralizar otra vez el peso de la negociación colectiva en el ámbito sectorial y no en el ámbito empresarial, el endurecimiento o la rigidez de las medidas de modificación sustancial, fundamentalmente entendiendo por esta rigidez que no tengan carácter definitivo cuando se operan modificaciones sustanciales y, lógicamente, tocarán, como no puede ser de otra manera, pues de forma general las medidas de reestructuración y aquí no nos han dicho si el modelo que van a acoger o que van a abrazar en el despido colectivo, en la modificación sustancial, etcétera, va a ser el modelo anterior al 12, es decir, con autorización de la autoridad laboral y demás. Yo quiero pensar que todas estas cosas al final pues no serán como parece ser, porque toda la pandemia, pues no podemos olvidarnos, la han soportado las empresas y la hemos conseguido en cierto modo paliar o resolver bajo un sistema de ERTES que es precisamente el del año 2012.
Pero bueno, probablemente, pues no sé si se conseguirá. Lo que sí que sé es que seguramente se intentará por parte del Gobierno promover estas reformas antes del final de año. Es probable que eso sea así, sí, es probable. Pues con esta cuestión y opinión vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Yo muy brevemente, a lo largo de la tarde les haremos llegar una breve encuesta de este webinar que siempre nos sirve para mejorar y coger temas que siguen interesados para ir preparando nuevos. Les haremos llegar la presentación y un enlace a la grabación por si no han podido conectarse todo el tiempo o si quieren reenviárselo a alguno de sus compañeros. Y como le hemos comentado, tienen en pantalla los emails de ambos ponentes para solventar las cuestiones y, por supuesto, si necesitan nuestros servicios, también será un placer atenderles. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.